Algunas mañanas, todavía me sorprendo mirando mi apartamento como si lo viera por primera vez. Los techos altos, la luz del sol que se filtra por las ventanas orientadas al este, el ligero aroma a cedro de las muestras de trabajo que traigo del taller. No es extravagante, pero cada metro cuadrado es mío, pagado con años de levantarse a las 4 de la mañana, trasnochar en el taller y fines de semana dedicados a construir una cartera de clientes, mueble a mueble. Chicago puede parecer implacable si no tienes un lugar que se sienta como una fortaleza. El mío sí. Mi apartamento es tranquilo, seguro y justo como lo quiero. Sin marido con quien comprometerme, sin suegros que vienen sin invitación, sin nadie que reorganice los cajones de mi cocina. Solo yo, mis herramientas y la satisfacción de saber que llegué aquí sin depender de nadie. A unas cuadras está mi piso de alquiler. Derek y Felicity Moore se mudaron hace 3 años y han sido el tipo de inquilinos con los que sueñan los caseros. Pagan el alquiler al día todos los meses. Limpian su propia acera en invierno. Y la Navidad pasada, me trajeron una lata de galletas solo para darme las gracias. Nunca he tenido ni una sola razón para preocuparme por ellos. Es extraño pensar en cómo llegué a ser tan independiente. De niños, mi hermano Corbin era el centro del mundo de mis padres, el niño mimado. El que recibía bicis nuevas cada año, del que presumían en las barbacoas familiares, al que rescataban cuando sus grandes oportunidades se desvanecían. Yo era el niño autosuficiente, el que no necesitaba nada porque aprendí desde pequeño que pedir no cambiaba mucho las cosas. Esa lección se convirtió en un hábito. Y el hábito en una forma de vida. La universidad con becas, un negocio construido desde cero, un historial crediticio impecable porque nadie más me salvaría si tropezaba. No es que me resienta, ya no. Simplemente siempre ha sido así. Para entonces, ya lo había aceptado. Corbin podía tener la atención. Yo tenía estabilidad. Nuestros caminos solo se cruzaban en las fiestas obligatorias, y eso me parecía bien. Mis padres tenían su favorito, y yo tenía mi vida, sin que me afectaran sus constantes rescates ni sus interminables dramas. O al menos, eso pensaba. Hasta la llamada que me hizo darme cuenta de que mi vida tranquila y cuidadosamente construida estaba a punto de ser puesta a prueba. Era martes por la tarde cuando mi teléfono sonó con el nombre de mi madre. Lorraine nunca llamaba a mediodía a menos que fuera importante. Así que dejé mi lijadora a un lado y contesté. Cambria, empezó con voz alegre, tu padre y yo tenemos una noticia muy emocionante. Vendimos la casa de Evanston. Parpadeé. ¿Vendiste la casa después de 30 años? Sí. Y no te lo vas a creer. Conseguimos $480,000. ¿No es maravilloso? Estaba a punto de decirle que había sido una decisión inteligente cuando ella me atropelló. Se lo dimos todo a Corbin. Es su regalo de bodas. Encontró un precioso ático en el centro, y este será el comienzo perfecto para su nueva vida con Sloan. Las palabras quedaron ahí suspendidas por un segundo mientras mi cerebro intentaba procesar los cálculos. ¿Se lo diste todo? Por supuesto, dijo con ligereza, como si fuera lo más natural del mundo. Y como ya no viviremos en Evanston, nos mudaremos a tu apartamento. Puedes avisarles a Derek y a Felicity que tendrán que mudarse a finales del mes que viene. No era una pregunta. Era un anuncio. No, dije rotundamente. No voy a desalojar a mis inquilinos. No han hecho nada malo y tienen un contrato de arrendamiento legal. Puedo ayudarte a encontrar un lugar. Su voz se tensó. Cambria, somos tus padres. Esto es lo que la familia hace por los demás. Antes de poder responder, se oyó la voz de mi padre, profunda y aguda. Te criamos. No pensamos que tendríamos que recordarte lo que nos debes. Miré por la ventana del taller. El silencioso zumbido de la ciudad de repente parecía distante. No te debo mi sustento, dije. Y esta conversación se acabó. Colgué sabiendo muy bien que no sería la última vez que oiría hablar de ello. Esa noche, quedé con Rachel para tomar un café en la cafetería de la esquina, cerca de la tienda. Me escuchó en silencio mientras le contaba la llamada a mis padres, con la boca apretada como cuando se guarda un juicio. No van a dejar que esto pase, dijo finalmente. Si ya han decidido que tienen derecho a tu alquiler, primero, no, solo era el preámbulo. Intenté restarle importancia, pero sus palabras se me quedaron grabadas en la memoria. Rachel me conocía desde la universidad.
Había visto cómo operaban mis padres, con qué rapidez convertían una simple petición en una presión implacable. 3 días después, mi teléfono volvió a sonar. El nombre de Lorraine. Casi no contesto, pero me dije que sería mejor escucharla una vez que evitarla para siempre. Cambria, comenzó con un tono suave y casi suplicante. He estado pensando en nuestra situación. Tu padre y yo nos estamos haciendo mayores. No siempre podremos cuidarnos solos. ¿No es una bendición para todos que estemos en un lugar que ya te pertenece? Podrías vigilarnos y asegurarte de que estemos a salvo. Dejé que el silencio se prolongara, pero ella insistió. No es que Derek y Felicity lleven ahí toda la vida. Los inquilinos van y vienen. Podrías decirles que es hora de irse. Son negocios. Nada personal. Por medio segundo, sentí la tentación de tomar la vía fácil, terminar el contrato, evitar la pelea, mantener la paz familiar. Pero entonces me imaginé a Derek y Felicity cargando cajas por la acera en pleno invierno, perdiendo su casa porque mis padres no pudieron afrontar las consecuencias de sus propias decisiones. No los voy a desalojar, dije con firmeza. Si necesitan ayuda para encontrar otro lugar, les ayudaré, pero el condominio no es una opción. Su suspiro fue profundo y teatral. Pensé que entenderías lo que significa la familia. Cuando terminó la llamada, puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa de trabajo, sabiendo que esto era solo el comienzo de algo más grande. Era poco más del mediodía cuando mi teléfono se iluminó con el nombre de Derek. Respondí, esperando una pregunta sobre el estacionamiento o algún problema de mantenimiento. Su voz era tensa y urgente. Cambria, tienes que venir. Hay 2 personas mayores en la puerta con maletas que dicen ser los dueños del condominio. Están golpeando la puerta, gritándonos que nos vayamos. Se me cayó el estómago. No abras la puerta. Voy para allá. Agarré mis llaves, cerrando apenas el taller antes de correr al coche. El viaje se me hizo el doble de largo, cada semáforo en rojo un insulto personal. Me repetía una y otra vez que quizá era un malentendido. Tal vez estaban confundidos. Pero en el fondo, ya lo sabía. Cuando aparqué, allí estaban, Lorraine y Graham, de pie en el pequeño porche delantero, con 2 maletas enormes a su lado y bolsas de la compra al hombro, como si acabaran de llegar de vacaciones. Mi madre golpeaba la puerta con el puño cerrado, su voz se oía desde toda la manzana. Graham estaba a su lado, con la postura rígida y la mandíbula apretada como un casero a punto de cobrar la renta atrasada. Mamá, papá, ¿qué es esto? El rostro de Lorraine se iluminó como si hubiera estado esperando mi llegada. Menos mal que estás aquí. Esta gente no nos deja entrar. Diles que se vayan. Respiré profundamente, intentando mantener la voz firme. No vives aquí. Derek y Felicity son mis inquilinos. Tienen un contrato de arrendamiento legal. Tienes que irte. Graham dio un paso adelante y su tono fue cortante. Llevamos 2 semanas en una estancia prolongada, esperando a que hagas lo correcto. Nos marchamos hoy. Nos mudamos. Eso no va a pasar, dije. Vendiste tu casa, regalaste el dinero, y fue tu decisión. Esta es mi propiedad, y estás invadiendo la mía. La voz de Lorraine se elevó lo suficiente como para que los vecinos se asomaran por las ventanas. Lo sacrificamos todo por ti, y así nos lo pagas. No me inmuté. Si no te vas, llamaré a la policía. Por un momento, nadie se movió. Entonces Graham tiró del asa de una maleta, murmurando entre dientes mientras ambos pasaban a toda velocidad junto a mí hacia su coche. Me quedé allí observándolos alejarse, sabiendo que esto estaba lejos de ser el final. A la mañana siguiente del incidente en el porche, mi teléfono empezó a vibrar antes de terminar mi primer café. Al principio, pensé que era del trabajo, quizás un proveedor con una entrega adelantada, pero un vistazo a la pantalla me dijo lo contrario. Tía June, tío Philip, prima Marisa, nombres que no había visto en mi registro de llamadas en años. Dejé que los primeros fueran al buzón de voz, pero luego los mensajes de texto empezaron a llegar. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tus padres? No tienen hogar y tú tienes espacio. La familia es lo primero, Cambria. ¿Para cuándo yo? Para cuando llegué a la tienda, mi teléfono zumbaba constantemente en el bolsillo. Nadie preguntó qué había pasado, ni uno solo. Claramente, solo habían oído una versión de los hechos y decidieron que yo era el villano. A media mañana,
Mi primo Blake dejó un mensaje de voz que duró 3 minutos enteros haciéndome sentir culpable por el respeto a los mayores y por lo mucho que tus padres se esforzaron por ti. No mencionó que acababan de entregarle $480,000 a Corbin, ni que habían intentado presionarme para que rompiera un contrato de arrendamiento. Al mediodía, ya había tenido suficiente. Cerré el taller por la tarde, me senté en mi escritorio y abrí mi portátil. Si me iban a pintar como la hija desagradecida, lo harían con la verdad delante. Tardé 2 horas en escribir el correo electrónico. Empecé con la cronología, la venta de la casa en Evanston, la cantidad total entregada a Corbin, el anuncio de la mudanza inesperada. Incluí capturas de pantalla de los mensajes de mis padres, una copia escaneada del contrato de arrendamiento de Derek y Felicity, e incluso los registros de la propiedad que mostraban cuando compré el condominio y a nombre de quién estaba. El último párrafo fue el más satisfactorio. Enumeré a todos los familiares que habían llamado o enviado mensajes y escribí: como están tan preocupados por la vivienda de mis padres, seguro que alguno estará encantado de proporcionarles un lugar donde quedarse. Por favor, respondan con su fecha de mudanza para que pueda darles su dirección. Presioné enviar a 30 personas y cerré mi computadora portátil. El silencio llegó casi al instante. El chat grupal que había estado sonando toda la mañana se cortó. Al día siguiente, la mitad de los que llamaban habían desaparecido, el resto ofreció vagas excusas por no tener espacio. Nadie se ofreció a atenderlos. La tranquilidad era agradable, pero sabía que era temporal. Personas como mis padres no se dejaban ir sin más, sino que se reagrupaban. Fue Rachel quien me dio la primera noticia. Estábamos almorzando en un pequeño bistró cerca de la tienda cuando se inclinó sobre la mesa. «No te lo dije yo», dijo bajando la voz. «Pero el acuerdo del ático de Corbin se está desmoronando». Ya levanté una ceja. Ella asintió. «El banco le pide verificación de ingresos, declaraciones de impuestos, comprobante de trabajo estable, ya sabes, datos básicos. Al parecer, no tiene nada que mostrarles». Una ola lenta y nada sorprendente se apoderó de mí, y el depósito desapareció. Ella dijo: «El dinero de tus padres está con el vendedor y no es reembolsable». Revolví mi té helado, pensando en lo rápido que se había evaporado $500,000. Nadie iba a recuperarlo. 2 semanas después, surgió otro chisme, esta vez de un conocido en común de Sloan. Su lujosa boda en el centro, de la que llevaba meses presumiendo en redes sociales, había sido oficialmente cancelada. El lugar había cancelado porque no se había realizado el pago antes de la fecha límite. Sin pago, sin salón de baile, sin barra libre. El nuevo plan era una ceremonia en el patio trasero de los padres de Sloan. No me molesté en imaginar la escena. Ya podía oír las críticas susurradas de los invitados a quienes les habían prometido fuentes de champán y vistas del horizonte, mientras su imagen perfecta se desmoronaba. Me concentré en algo tangible. Un pequeño local comercial a pocas cuadras de mi taller actual había estado en mi radar durante meses. El dueño estaba ansioso por vender, y después de unas negociaciones discretas, firmé los papeles y recibí las llaves. La expansión me daría más espacio para comisiones más grandes y almacenamiento, un crecimiento que había logrado sin ayuda ni manipulación de nadie. No publiqué nada al respecto. No se lo dije a la familia. Esto era mío, lo construí y lo pagué con mi propio esfuerzo. Si Corbin y mis padres querían vivir en el caos que habían creado, esa era su elección. Pero lo que pasa con la desesperación es que no se desvanece cuando se acaba el dinero. Se agudiza. Y presentía que el siguiente paso, fuera cual fuera, me tocaría de vuelta. Pasaron 8 meses sin saber nada de mis padres. Ni llamadas, ni mensajes, ni apariciones repentinas. Empecé a pensar que quizá por fin habían aceptado el límite que había trazado. Esa ilusión terminó un sábado por la mañana. Estaba tomando café en la mesa de la cocina cuando sonó el timbre Ren en la pantalla de mi teléfono. Lorraine se puso de pie. En el porche, con un ramo de lirios en la mano, estaba Lorraine, y Graham a su lado llevaba una bolsa de la compra. Ambas vestían como si fueran a un almuerzo religioso. «Cambria», llamó mi madre con una voz dulzona. «Trajimos provisiones para prepararte ese asado que tanto te gustaba», añadió Graham. «Hemos estado pensando mucho en lo que pasó. Queremos hablar, arreglar las cosas». No me moví de la silla.
8 meses de silencio no habían borrado el recuerdo de cómo llamaban a la puerta de mis inquilinos ni de cómo animaban a sus familiares en mi contra. Los elogios y la cortesía no cambiaron lo que habían hecho. Durante 10 minutos, se turnaron para hablar a la cámara, alternando entre la contrición y una leve culpa. Cuando quedó claro que no iba a abrir la puerta, la voz de Lorraine tembló. «Cambria, no seas infantil. Déjanos entrar para que podamos hablar cara a cara». Marqué la línea policial para casos que no son de emergencia. Cuando llegó el agente, le expliqué los antecedentes, incluyendo la invasión previa a la propiedad alquilada. Se volvió hacia mis padres y les dijo, les pidió que no vinieran. Eso debe respetarse. Lorraine apretó las flores con más fuerza, con lágrimas en los ojos. Graham murmuró sobre la lealtad familiar mientras caminaban de regreso al coche. El agente me entregó su tarjeta. Si esto vuelve a ocurrir, considere solicitar una orden de alejamiento. Tiene un caso sólido. Para el lunes por la tarde, el papeleo ya estaba en marcha. Una semana después, un juez concedió la orden, 200 yardas entre nosotros en todo momento. Sin llamadas ni visitas. Fue el primer suspiro de alivio real que había tomado en meses. Pero sabía que la gente que ignoraba los límites rara vez se detenía en la primera línea. La llamada llegó un miércoles por la tarde mientras lijaba una mesa de comedor a medida. El número era local, pero no me resultaba familiar. ¿Es este Cambria Ellsworth?, preguntó un hombre. Dejé la lijadora. ¿Mi hermano? Sí, Corbin. Dijo, ustedes dos tienen un negocio inmobiliario juntos. Me mostró fotos de sus propiedades y me dijo que buscaban inversores privados. Una ola fría y eléctrica me recorrió. ¿Qué te dijo exactamente? Durante los siguientes minutos, el hombre, David, explicó que Corbin se había acercado a él en un evento de networking, alegando que eran socios en una rentable cartera inmobiliaria. Había mostrado fotos de mi apartamento, del piso de alquiler e incluso del nuevo taller, presentándolos como bienes compartidos. David ya había entregado $5,000 como depósito de buena fe para una inversión mayor. David, no tengo socio, dije. Corbin no es dueño de ninguna de mis propiedades. Te mintió. Hubo una larga pausa. Entonces me han estafado. Sí, dije. Y no eres el único por quien debemos preocuparnos. Después de colgar, llamé al departamento de policía y me comunicaron con el detective Callahan. Expliqué la situación, la suplantación, las fotos, el dinero que David había pagado. Esto es robo de identidad y fraude, dijo Callahan. No es solo una disputa familiar. Si le hace esto a una persona, probablemente se lo esté haciendo a otras. Documenten todo, nombres, capturas de pantalla, registros de propiedad. Lo necesitaremos. Pasé el resto del día recopilando todas las pruebas que pude encontrar, revisando redes sociales y redes empresariales. Al anochecer, ya había encontrado 2 perfiles donde Corbin se presentaba como copropietario de mi empresa. No fue solo un descuido. Fue algo calculado, y no iba a parar a menos que yo lo obligara. David aceptó ayudar a preparar el terreno. Le envió un mensaje a Corbin, diciéndole que estaba listo para avanzar con la inversión total y que quería reunirse en persona para finalizar el papeleo. Corbin aceptó la oferta y sugirió una cafetería en el centro. Llegué temprano y tomé asiento en el rincón más alejado, en un ángulo que me permitía ver la puerta pero permanecer fuera de la vista. 10 minutos después, Corbin entró con un blazer impecable y una carpeta en la mano. Vio a David, le estrechó la mano y se sentó como si fuera el dueño del lugar. David le pidió que le explicara nuevamente la sociedad, desempeñando el papel de un inversor cauteloso pero entusiasta. Corbin habló con suavidad sobre nuestras propiedades, señalando la carpeta como si contuviera contratos que valían millones. Esa fue mi señal. Me puse de pie y crucé la habitación. ¡Qué curioso!, dije, sentándome junto a David. No recuerdo haber aceptado ninguna asociación. El rostro de Corbin se puso pálido. Cambria, te lo puedo explicar. Por favor, hazlo, dije. Y que sea bueno. David está grabando esto. Balbució algo sobre un malentendido, sobre intentar conseguir financiación para nuestro próximo acuerdo. Lo interrumpí. No existe el nuestro. Estás usando mi nombre y mis propiedades para estafar a la gente. Le vas a devolver el dinero a David.
Elimina todos los perfiles falsos y reza para que la policía te sea indulgente. La mandíbula de Corbin se tensó. No llamarías a la policía por tu propio hermano. Saqué mi teléfono. Mírame. Él empezó a protestar, pero yo ya estaba marcando. Le dije al operador que tenía conmigo un sospechoso de fraude, le di nuestra ubicación y esperé. Cuando llegaron los oficiales, les entregué la grabación de David, las capturas de pantalla y los registros de propiedad. Corbin intentó salir del apuro hablando, pero las pruebas eran demasiado numerosas. Lo esposaron en la mesa y lo acompañaron hasta la salida, pasando por la máquina de café expreso, mientras la puerta se cerraba detrás de ellos.